Tenemos como todos los jueves a Héctor Romero, director general de Signum Research. Bienvenido, Héctor. Encantado de estar aquí como siempre. Gracias por invitarme. Gracias. Pues cuéntanos cuál ha sido el comportamiento de los mercados financieros en las últimas 3 semanas y a qué se lo podemos atribuir. Mira, fue un primer trimestre complicado para el mercado bursátil. Sí, afortunadamente tuvimos un cuarto trimestre bastante bueno, ya lo comentamos aquí en su momento, eso creo que ayudó un poco. Sin embargo, bueno, pues a cierre del trimestre vimos una bolsa en las 45.800 unidades, ¿sí? en un nivel mínimo local, y a partir de ahí una recuperación importante, ¿no? Creo que, bueno, en contraste con lo que ha pasado con la bolsa, vemos un tipo de cambio que se aprecia, ¿sí? ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, pues básicamente porque los mercados bursátiles en Estados Unidos resintieron las declaraciones del presidente Trump. Bueno, punto número 1, el reporte de empleo de finales de enero, donde básicamente vimos una inflación, una posible inflación proveniente de la mano de obra como un foco de riesgo, que al final no se materializó, lo cual fue bastante bueno. Cuando el mercado en Estados Unidos se recuperaba, bueno, pues el señor Trump tuvo la ocurrencia de anunciar una serie de aranceles en contra de China, ¿no? Creo que los mercados financieros poco a poco van aprendiendo a descontar las declaraciones o los tweets del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Es una lástima que la presidencia debería de ser un factor de estabilidad y es absolutamente lo contrario, un factor de volatilidad. Sin embargo, los mercados no son tontos, ¿sí? Y un día el señor Trump nos dice que va a invadir Siria, otro día dice que no, que era broma. Un día nos dice que va a poner aranceles a China y otro día dice que es muy probable que estos aranceles nunca lleguen a la realidad, ¿no? Nunca se concreten. Y por otro lado nos dice que, bueno, pues sí, él decidió, su primer acto de gobierno fue salirse del TPP y hoy dice que le interesaría entrar al TPP, ¿no? Entonces, los mercados son racionales y lo que buscan es siempre, y ese es el significado de Signum, encontrar la señal detrás del ruido. Y ese es el trabajo de todos nosotros que nos dedicamos a los mercados. Así es. Y entonces, bueno, al final creo que lo importante después de toda esta volatilidad es siempre ver hacia adelante, ¿no? Veíamos un colega que nos decía, esto es solo un rebote y creo que estoy de acuerdo. ¿Coincides? El mercado estaba demasiado barato, estaba en el percentil 10 del múltiplo valor de la empresa EBITDA, que ya hemos platicado mucho aquí. Un percentil 10 es un mercado demasiado barato. Qué lástima que yo estaba de vacaciones porque hubiera podido aprovechar muy buenas oportunidades. Nosotros mandamos un shopping list, ya estuvo aquí Armando hablando la semana pasada de nuestro shopping list. O sea, básicamente identificamos muy buenas oportunidades de compra con esos niveles. El mercado casi de ese nivel al actual casi ha recuperado un 7%, que es muchísimo en unos pocos días, ¿sí? Y sin embargo, todavía vemos algunas oportunidades. ¿Qué podemos esperar para las próximas semanas? ¿Qué oportunidades ves y con este rebote que mencionábamos? Mira, yo creo que el mercado va a seguir hasta cierto punto volátil, sin embargo sigue estando barato en un percentil 40. Yo diría que arriba del percentil 75 empezaría a preocuparme de la recuperación del mercado bursátil. Sin embargo, creo que hay que mantener posiciones relativamente defensivas. Defensivas en dos sentidos. Defensivas en torno a cuál puede ser el desempeño de esa industria, ¿sí? Nosotros hemos hablado mucho del sector consumo básico, que no nos ha quedado mal. Walmex, que estaba en 44 pesos, hoy tocó los 50 pesos, ¿sí? O sea, es un rendimiento bastante interesante por parte de Walmex. Por otro lado, hablamos también de financieras que tengan captación tradicional, como Banco del Bajío, que todavía creo que representan una muy buena oportunidad. Por otro lado, ya viendo más hacia adelante, ¿sí? ¿Qué puede pasar con el tipo de cambio? También veíamos un colega que decía, esta apreciación del tipo de cambio va a llegar a su fin. Creo que coincido, ¿sí? Creo que el valor intrínseco de la moneda está abajo de los 18 pesos, de hecho alrededor de 17.50 ese sería su valor intrínseco, pero se va a tardar en llegar a él. Necesitamos todavía despejar muchas variables, la más importante de ellas después del tema del TLC, que por cierto ha habido gran avance en ello y puede ser que pronto se llegue a un acuerdo, lo cual podría ser muy bueno para el tipo de cambio y para la bolsa, ¿sí? Específicamente para las empresas que han sido muy castigadas por el tema del TLC, es decir, Nemak, Racini, GISA sigue muy castigada, Nemak se ha recuperado. Entonces, regresando a lo que estaba hablando, fuera de esos temas está, por supuesto, la elección de julio, ¿no? Entonces, aquí es bien importante
que no caigamos en las políticas populistas del pasado, que no abandonemos el modelo de libre mercado que se ha estado criticando mucho, ¿no? Incluso ya escucho críticas al TLC por parte de algunas personas cerca de la izquierda, ¿no? Y la verdad, o sea, dicen, es que todo el desastre que tenemos, desastre entre comillas, en la economía, pues claramente el TLC no ayudó, ¿sí? Y yo lo que respondo es, las regiones que están más involucradas con el TLC son las que han crecido al doble o al triple del resto de la economía. Las regiones que están atrasadas, las regiones donde tenemos más problemas económicos y más problemas de pobreza, son las que no están beneficiadas precisamente por el TLC. Las que no fueron beneficiadas por el TLC. Es decir, necesitamos más libre comercio, necesitamos más apertura, necesitamos más mercados todavía más libres, no lo contrario. Pues sin duda, Héctor, mucho dependerá de lo que ocurre en las elecciones, pero ¿qué esperar para el resto del año? Bueno, despejado el tema del TLC, que parece que se va a despejar. Después, despejado el tema de las elecciones, ¿no? Que este está un poco más complicado, ¿verdad? Sigue el tema de la Fed, ¿sí? Y la Fed sí puede afectar mucho el desempeño de los mercados internacionales. En junio, su próxima reunión. Exactamente, en junio. Entonces creo que los mercados van a estar muy atentos a lo que pase con la Fed en junio, después las elecciones en México, ¿no? Y como ya dijimos aquí, con NAFTA, una Fed tranquila, entre comillas, ¿sí? Y con un resultado presidencial, quien sea que gane el candidato, que reafirme el modelo económico, yo veo al índice de la bolsa por encima de los 60,000 puntos. 60,000. Sí. Bien. Si alguna de esas variables no se concretan, pues seguiremos con altibajos. Por debajo de los 50,000. ¿Sí? Y si los tres escenarios son negativos para México, yo sí veo al IPC alrededor de los 35,000. Bien, pues... O sea, ¿sí? Sí, niveles, una brecha bastante grande entre los 35 y los 60,000 puntos, ¿no? Claro, entonces los participantes tienen que estar muy atentos a cada una de las señales sobre esos tres temas. Bien, pues muchas gracias por este análisis, Héctor Romero, director general de Signum Research. Nos vemos la próxima semana. Encantado. Gracias. Gracias. Y bueno, como ya lo hemos platicado en este espacio, después de considerar